¿Qué tal, compañeros? Buenos días. En este video vamos a ver cómo realizar citaciones en Word. Recordemos un poco lo que ya hemos visto anteriormente, sobre todo las partes de un documento. Recordarán que un documento lleva portada, una tabla de contenidos. Además de la tabla de contenidos, debe llevar como tal el contenido. Dentro del contenido recuerden que lleva una introducción, un marco teórico, una conclusión, y estas se deben de llevar por medio, o deben de manejarse por medio de formatos y estilos en Word, que es esta parte. Y finalmente debe de llevar una sección que se llame bibliografía. Entonces, ustedes ya han visto esta parte, la portada, la tabla de contenidos y el contenido. Ustedes ya lo manejaron con formatos y estilos en Word también, pero aún no hemos visto la parte de la bibliografía, que corresponde al tema de citaciones. Entonces justamente es lo que vamos a ver en este video, y para ello ya he elaborado un documento donde ya tenemos una sección para la portada, para la tabla de contenidos y lo que será mi contenido. Entonces, dentro de lo que es mi contenido, tengo una introducción, que es título 1, operaciones, que también es título 1, y finalmente la sección de conclusiones, que corresponde a mi título 1. Para la numeración, recuerden que necesitamos irnos a la lista multinivel y seleccionar. Esto lo estoy haciendo rápido porque son temas que ya hemos visto en clases anteriores. Por lo tanto, doy por hecho que lo recuerdan, y si no lo recuerdan, basta con que pongan el video y lo vayan pausando para que vayan viendo cómo se va realizando. La suma corresponde al título 3, igual que una resta, una multiplicación y una división. Y bueno, en operaciones complejas también tendremos que poner raíz cuadrada, diferenciales, integrales y todas las que correspondan. Pero recuerden que el documento solamente es de ejemplo, entonces no vamos a llenarlo. Ejemplo 1 de suma corresponde al título 4. Ejemplo 2 de suma también corresponde al título número 4. Entonces posiblemente esta sea nuestra estructura de documento. Obviamente cada sección lleva información. Vamos ahora a poner información de prueba. En introducción vamos a poner este documento. Entonces, en tabla de contenidos, recuerden, vamos a hacer en referencias, insertar tabla de contenidos, y selecciono esta tabla de contenidos. Recuerden que cuando se selecciona una tabla de contenidos de las que ya están diseñadas, por default solamente muestra hasta el tercer nivel. Si se dan cuenta, aquí no estamos mostrando nuestro cuarto de nivel, que son los ejemplos de suma. Aquí tenemos un cuarto nivel, que son ejemplos de suma. Aquí hay uno y aquí hay otro, pero en mi tabla de contenidos no logro visualizarlo. Esto es porque necesitamos aumentar el número de niveles que queremos mostrar en la tabla. Entonces le voy a decir que quiero mostrar 6 niveles. Deseo reemplazar la tabla de contenidos seleccionada así, y si se dan cuenta ya me muestra hasta mi cuarto nivel. 5, 6 o 7 según el número de niveles que nosotros deseamos ocupar. Para la parte de la portada, recuerden que es en insertar, portada ya está prediseñada.
lo único que hay que hacer es llenar los datos. Ejemplo, como subtítulo vamos a poner que es documento de ejemplo, la fecha, vamos a ponerla lunes 13, y si se dan cuenta ya tenemos un documento que tiene una portada, que tiene una tabla de contenidos, un contenido como tal. Esto va a tener información, y como vaya teniendo información o conforme vayan avanzando en su documento, no se les olvide actualizar su tabla de contenidos. Se posicionan en la tabla de contenidos, le dan clic derecho, actualizar campos y actualizar toda la tabla. Entonces ya se actualizó la tabla. En este caso no aumentaron temas, pero sí se modificaron los números de página. Y bien, el objetivo de este video es manejar la bibliografía. La bibliografía se utiliza en todos los documentos que ustedes deben de entregar, o en la mayoría de los documentos que ustedes tienen que entregar, donde los docentes pidan una referencia bibliográfica, que no es más que hacer justamente una referencia a aquellos trabajos que ustedes o aquellos documentos que ustedes utilizaron para poder cumplimentar su documento. Entonces, la bibliografía o las citaciones, que es lo que indica una bibliografía, van en cualquier lugar del documento. En este caso voy a poner citaciones únicamente de ejemplos para hacer inserción de citas, y al final podamos utilizar una bibliografía de manera automática. Entonces, para las citas vamos a utilizar la sección de referencias en la sección de citas y bibliografía. Entonces vamos a hacer algunas citas de manera de ejemplo. Entonces, los seres humanos son la única especie que cuenta con memoria. Supongamos que esa cita la encontramos de un documento de Charles Darwin, por ejemplo. Entonces voy a darle a agregar fuente. Aquí seleccionamos el estilo con el cual vamos a citar. Normalmente uno de los más utilizados es el formato APA. Entonces vamos a hacer una citación, agregar una fuente. Vamos a decir que es de un libro. Aquí tenemos diversas fuentes, como son libros, revistas, periódicos, conferencias, informes. Entonces, según la fuente de la que ustedes hayan extraído la información, van a ser los datos que van a tener que llenar. Entonces vamos a suponer que esta cita fue extraída de un libro de Carlos Darwin o de Charles Darwin. Entonces el autor es Darwin, Charles. Aquí hay un ejemplo de cómo se tiene que llenar este campo. El título, la teoría de las especies, año 1988, ciudad de Londres, y vamos a poner que el editorial fue London, ¿no? Son datos inventados, obviamente. Entonces le pongo a aceptar y mi cita aparece aquí de manera automática. Vamos a suponer que en la suma necesito hacer otra citación. Supongamos que de un libro X extraje el siguiente párrafo. La suma es de las operaciones supongamos que extraje esta cita de un libro de Javier López. Que se llama La importancia de las matemáticas, escrito en el 2014 en
en Puebla y la editorial fue Easy. Aceptar. Aquí está. Supongamos que del mismo libro extraemos una cita respecto de la resta. La resta es la... Pongamos que eso también lo traje del mismo libro. Ya no tengo que dar de alta, ya tengo mi cita, solamente la indico. Y bien, al final, en la bibliografía, lo que vamos a hacer es insertar bibliografía. Aquí está la bibliografía y me la genera en automático. Darwin C. 1988, la teoría de las especies, Londres, London. Esta forma en que ordena la bibliografía corresponde a la forma adecuada de citar la bibliografía en formato APA. Supongamos que les modifican el formato de citación y en lugar de pedirles el formato APA le piden el formato MLA. Lo único que tienen que seleccionar lo único que tienen que hacer es cambiar el formato de citación y la bibliografía se modifica en automático. Pero APA es de las que más van a utilizar. Vamos a hacer una nueva bibliografía. Supongamos que vamos a extraer información de una revista y la información es la siguiente. Las operaciones. Exactas ciencias. Supongamos que esto lo queremos hacer una citación de una revista. Agregamos una fuente, revista, un autor corporativo, Cubo, título, exactas, título de la revista Cubo, año 2015. Y las páginas donde extraje esa información o de ese artículo es de la 20 a la 26. Damos a aceptar, ya me generó Cubo. Aquí aún no me aparece porque tenemos que actualizar nuestra bibliografía y aquí me aparece Cubo. No se les olvide que siempre tienen que actualizar también la tabla de contenidos. Si se dan cuenta, ahora no aparece referencias bibliográficas, pero una vez que actualicemos la tabla de contenidos me aparecerá la sección de bibliografía. Entonces, con esto tenemos un documento, al menos en su estructura, completo, que corresponde a una portada, a una tabla de contenidos que es manejada de manera automática, un contenido y una sección de bibliografía que corresponde al tema de citaciones, que también es manejada de manera automática. Lo que ustedes tienen que realizar para su práctica es, en un documento de Word, de preferencia en el que ya han estado manejando para entregar su proyecto final, insertar por lo menos 3 bibliografías y mandarme ese documento. Bien, compañeros, espero le hayan entendido el video y puedan complementar su actividad. Muchas gracias.